Vamos a pasar entonces al segundo de los trabajos de esta primera parte del primer día de este taller sobre sesgos. En este caso vamos a estar escuchando a Matías Banchero. Matías es de ESADE Business and Law School y de la Universidad Ramón Llull. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Tomás? Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación, agradecimiento, ¿no? Tanto a Sadaf, CONICET, bueno, a todos los organizadores, digamos, y a ustedes por la oportunidad, ¿no? A la distancia, digamos, ya casi de noche por aquí. No sé si pueden ver mi pantalla. Podemos verlo, para y contá dónde estás, así, digamos, a Sí, qué les cuento. distancia estás. Yo estoy en Bélgica. Yo estoy ahora hace muy poquito, 2 meses en Bélgica, después de haber estado 5 años en España, donde estudié y bueno, mi perfil no viene del mundo, digamos, de la filosofía, sino que viene del mundo de la ingeniería. Yo de formación soy ingeniero en telecomunicaciones y me he especializado, digamos, en los últimos 5 o 6 años en cuestiones netamente de inteligencia artificial, ¿no? Y ya hace unos 2 años más o menos estoy intentando, bueno, nada, escribir y reflexionar sobre todas estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el sesgo y con cómo la tecnología, digamos, está atravesando a la sociedad desde muchísimos planos, ¿no? Y bueno, intentar aquí aportar un poco una mirada desde mi punto de vista. Me preguntan, me consultan lo que quieren, digamos, lo que a ustedes les parezca. Yo más que encantado. Eh, y bueno, si tienen alguna, digamos, porque recién veía la ponencia también de Federico y si tienen, digamos, alguna consulta, digamos, desde el punto de vista técnico, genial. Y si yo tengo alguna desde el punto de vista filosófico, la haré desde luego. Así que nada, gracias y gracias por permitirme también presentarme. Así que, bueno, si te parece, comienzo, digamos, con Dale, la por favor. ponencia. Claro que sí. De mi parte, ahí está. Yo, digamos, desde mi punto de vista, voy a primero a intentar dar algunas definiciones, digamos, de lo que a mí me parece que es relevante para que todos nos situemos, digamos, en qué es tecnología, ¿no? Que yo la caracterizo en función de la función, ¿no? De los objetivos, en realidad más que de la función, en función de los objetivos que cumple, ¿sí? Son un conjunto para mí de técnicas que cumplen un determinado objetivo concreto. Y la inteligencia artificial cae dentro de esa bolsa, cae dentro de esa categoría. Yo tomo una categoría o la categorización de Norvig y Russell. Hay un texto, pues como una enciclopedia vendría a ser, ¿no? Que se llama Artificial Intelligence, a Modern Approach. Tiene varias ediciones. Yo voy a tomar la categorización que hacen Norvig y Russell, donde plantean que la inteligencia artificial no viene a reemplazar la inteligencia humana, sino que se entiende como un sistema computacional enfocado, ¿no? O entendido como un sistema computacional que realiza operaciones lógicas, tareas o resuelve problemas a una velocidad mayor que la que lo hace un ser humano o con mayor eficiencia, ¿no? Es una mirada muy desde el punto de vista ingenieril, pero me parece que suma. Y la frase que yo elegí, digamos, para la presentación es una frase de Lotman del 94, un texto que recomiendo, digamos, que es Cerebro, Inteligencia Artificial, Cultura, creo que es, del año 94, que habla de que dice que no, en una parte, que lo que menos nos interesaría es que esta inteligencia fuera una copia exacta de la humana, ¿sí? Entonces, habiendo planteado digamos, primer definición de lo que es para mí inteligencia artificial y para mí lo que es tecnología, voy a introducir el concepto de IA, ¿no? Como inteligencia artificial o como AI, agente inteligente, ¿no? Porque en definitiva hoy lo que nosotros tenemos son agentes inteligentes, ¿sí? Que operan desde diferentes lugares, digamos, de estas redes globales que hoy tenemos, que antes llamábamos Internet. Yo en el texto llamo redes globales de plataformas, ¿no? Que son plataformas que se apoyan sobre Internet desde mi punto de vista, lo utilizan como Internet a la red global, a la World Wide Web que nosotros
o que se pensó descentralizada, digamos, principalmente a comienzo de los 90. Hoy en día hay plataformas muy poquitas que se apoyan sobre él, sobre la red, y trabajan, ¿no?, desde diferentes perspectivas como agentes inteligentes que moldean, construyen, destruyen narrativa y operan sobre las diferentes, lo que yo llamo semiósferas, tomándolo también de Lotman, quien lo toma de Bernatsky, ¿no?, de esta idea de biosfera, ¿no?, como espacios esféricos cerrados, que operan de una determinada manera, ¿no? Y yendo a lo que decía, volviendo por ahí a la ponencia también de lo que decía Federico, es dentro de una semiósfera nosotros podemos entrenar al algoritmo, podemos ensayar y podemos ver si las respuestas que nos da esa caja negra, ¿no?, son respuestas sesgadas o no sesgadas, o oprimen o no oprimen a un determinado colectivo. Sí, ahí tenemos mayor control, digamos, sobre esa semiósfera o sobre esos agentes inteligentes. Yo en mi ponencia intenté enfocarme mucho más en el espacio extrasemiótico, o sea, fuera de esa semiósfera, donde las propias redes globales, ¿sí? Cuando digo redes globales hablo de las grandes 4, digamos, de los Estados Unidos, o las grandes 3 o 4 principalmente de China, ¿no? Para hablar del mundo occidental vamos a hablar de Google, de Amazon, de Facebook, ¿sí?, de Twitter, si se quiere, también, que son, digo, plataformas porque, por ejemplo, no sé, Google tiene también YouTube, o Facebook tiene Instagram, tiene Oculus, son dueños son conglomerados, ¿no?, con diferentes agentes inteligentes participando, ¿no? Y ahí es donde el sesgo yo lo divido o lo particiono, ¿no?, en dos grandes grupos, ¿no?, un T0 y un T1, que ahora vamos a ver en la siguiente figura, ¿no? Y antes de irme de esta sección, digamos, quería aclarar, digamos, yo lo que entiendo por sesgo, ¿sí? Para mí es importante ir definiendo porque como, bueno, tampoco sé muy bien, digamos, el foro, intentaré definirlo como brevemente cada uno de los pasos que voy dando como para que quede claro, ¿no? Yo lo entiendo como un error sistemático, ¿no?, al sesgo. Que esa cuestión sistemática, ¿no?, del error, lo empiezo a repetir y, bueno, puede generar un cambio, ¿no?, en lo que nosotros esperamos de una construcción narrativa y llevar, por ejemplo, a oprimir a un determinado colectivo o invisibilizar a un determinado grupo o a hacer que escale el discurso respecto a algún grupo que yo quiera favorecer, ¿no? Por el contrario, no siempre es para destruir, sino que también puede construir, como lo vamos a ver en el caso que yo propongo del genocidio rohingya, ¿no? Es un error sistemático, digo, en el cual se puede incurrir al hacer estos muestreos y estos ensayos, ¿no?, y se da cuando el algoritmo, el agente inteligente, favorece una determinada respuesta frente a otra, ¿no? Acá creo que está la clave, por lo menos, de mi idea o de mi concepción, ¿no? Y yo la figura que encontré para describir el sesgo, que yo creo que se da principalmente o que hay que diferenciar bien dos momentos del sesgo, es un momento inicial, ¿no? La figura que encuentro es la del péndulo, ¿sí? El péndulo simple de la física, donde uno tiene un momento A, tiene una masa determinada, como se ve ahí en la figura, yo suelto esa masa para que empiece a moverse, ¿no?, a oscilar de manera pendular, pero en ese momento T0, donde estoy en A, si yo puedo trabajar sobre el algoritmo, ¿no? Puedo ensayar, puedo probar, puedo monitorear las respuestas que me da, puedo intentar que no sea sesgado, puedo balancear las bases de datos para que no me devuelva respuestas sesgadas. Ahora, hay otro momento, cuando yo ya lo lancé el péndulo y entra a oscilar, que va del espacio C al B y empieza a ir y venir, ¿no?, a retroalimentarse desde fuera, o sea, tanto fuera como dentro del espacio semiótico, dentro y fuera de esa semiósfera, ¿no?, dentro de ese espacio donde yo puedo controlar determinado discurso. ¿Y por qué lo digo esto? Porque yo en el texto diferencié dos casos, ¿no? Un primer caso, ¿sí?, que es el caso más habitual, digamos, dentro del análisis de los sesgos que se da hoy en día
dentro de lo que es el mundo de la inteligencia artificial, digamos, o del mundo de la tecnología, llevémoslo al campo, ampliémoslo tanto como queramos. Es un caso de CONICET del año 2020 en Santa Fe de diagnóstico por imágenes, ¿sí? Este caso, evidentemente, claro, el caso concreto era que se analizaban imágenes, se hacía un diagnóstico por imágenes en función de bases de datos que estaban disponibles, y como había grupos subrepresentados dentro de esa base de datos, evidentemente la devolución del modelo de inteligencia artificial, de ese agente inteligente, era evidentemente sesgada por la naturaleza de los datos con los cuales se entrenó. En este caso, digamos que yo planteo inicialmente, es el más fácil de trabajar porque es donde tenemos el espacio, la semiósfera controlada. Esa esfera sobre la cual queremos trabajar está totalmente controlada, está muy bien definida, sabemos los datos que le estamos entregando y sabemos lo que esa caja negra nos está devolviendo. Entonces ahí no vamos a encontrar, digamos, problemas mayores más que técnicos para resolverlos, ¿sí? Porque son espacios, digamos, el agente inteligente cumple un objetivo muy puntual, muy concreto, y a su vez, en el caso de que no esté alineado con los valores éticos, culturales, o que esto que digo, ¿no? Invisibilice o dimensione a determinados grupos, nosotros podemos trabajar desde el punto de vista técnico y resolverlo digamos, es bastante directa la solución, si se quiere, ¿no? Ahora, del otro lado, el problema está cuando el discurso, que es un poco lo que a mí me preocupa más, cuando la narrativa está fuera del espacio semiótico y el movimiento pendular, ¿no? Viene de fuera hacia adentro e intenta romper la barrera de lo que es la frontera, ¿no? Frontera entendida, yo digo, desde la matemática, ¿no? Donde el espacio que comparte tanto el exterior como el interior, son esos puntos, ¿no? de cualquier espacio que se comparten tanto como el exterior como el interior. En este caso es más difícil porque acá no hay control sobre el discurso que se quiere traer desde fuera del espacio semiosférico hacia adentro, ¿no? Y yo lo ilustré con un caso que estuve estudiando porque es un caso que se dio entre 2015 y 2017. Recién fue declarado por Naciones Unidas en 2020 como un genocidio. De hecho, el año pasado, recién 2021, también, luego de que fue por una comisión que conformó Bachelet, fue declarado genocidio, recién los Estados Unidos también lo mencionaron como un genocidio, porque, claro, esto viene de empresas, ¿no? de los Estados Unidos, que son estas redes globales de plataforma, principalmente Google y Facebook, que em, digamos, tergiversaron o trabajaron sobre el discurso para una minoría, que es los Rohingya, y generaron precisamente esto, ¿no? Un genocidio. Ahora voy a contar un poquito más de este caso. Pero lo importante acá es mencionar que hubo más de 10.000 muertos, ¿sí? Cifras oficiales, más de 10.000 muertes debido al genocidio, y se calcula más de 700.000 desplazados en Myanmar, ¿no? Ex Birmania, que bueno, también en 2020 hubo problemas ahí con un golpe militar, bueno, ahora hay intervención, es una zona de conflicto. Los Rohingya son una etnia minoritaria, ¿sí? Digamos que pertenece, si se quiere, desde el punto de vista religioso al grupo musulmán, a un grupo musulmán, y en Myanmar la mayoría, digamos, o el grupo más representado, y principalmente los grupos de poder, tienen que ver con grupos que tienen que ver con el budismo, ¿sí? Siempre hubo conflicto con los Rohingya, pero acá, ¿qué pasó? Digamos, y que tiene vinculación directa con el sesgo. El punto fue que estas redes globales de plataforma, principalmente digo Facebook y Google, cuando hablamos de Myanmar, el 90% de las personas, si uno dice Internet, entiende que es Facebook. ¿Okay? No es que puede ir a buscar y dice, no, tengo Twitter, tengo esto y tengo lo otro. Facebook es Internet, como también pasa mucho en África, por ejemplo, se vincula directamente, porque no hay otra posibilidad más que tener la aplicación móvil, ¿sí? Muchas veces, porque la penetración de Internet es por el móvil. ¿Qué pasó? Facebook detecta, en realidad esto no lo detecta Facebook, sino que Facebook tiene un programa que se llama Articles, que lo que hace es intenta a autores independientes
que puedan exponer sus ideas y que puedan viralizar sus artículos, ¿no? O sus noticias. Es un programa como de noticias que impulsa Facebook. ¿Qué pasa? Estos programas de noticias lo utilizan granjas de clickbaits, que yo le llamo en el texto, que son como granjas de los que se conocen en Argentina como granjas de trolls, para establecer algún tipo de semejanza, que detectan algún tipo de comportamiento o algún tipo de clickbait, o sea, de anzuelo, de enganche en los usuarios de Facebook, y dice, che, este tema interesa. ¿Y cuál era, o casualidad, el tema que interesaba? Eran videos y artículos que tenían que ver con grupos minoritarios que atacaban en las calles a esta minoría étnica musulmana. La atacaban en las calles o quemaban, por ejemplo, incluso mezquitas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como Facebook está interesado no tanto en generar un genocidio, obviamente que creería yo que no, sino que está interesado en generar valor económico, lo que sucedió con los Rohingya era que estas granjas creaban este contenido, lo viralizaban dentro de Myanmar, a las personas dentro de Myanmar les interesaba, porque evidentemente era algo, se ve que morboso o que... Entonces interesaba y se empezaba a viralizar. Pero no solo eso, sino que acá, donde entra Facebook, Facebook pone dinero, o sea, invierte muchísimo dinero y visibiliza muchísimo cuando ve que hay interés en un tema. Las granjas incluso, después se verificó y se validó, y por eso hay cargos, digamos, a nivel legal también contra Facebook principalmente. Se encontró que había un círculo vicioso, diría yo, ¿no? Entre Facebook y las granjas de esta para generar videos, que eran los mismos videos, pero recortes de esos videos, y viralizarlo cada vez más, generando una espiral ascendente de violencia dentro de Myanmar que terminó con este genocidio y este desplazamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sesgo no provino del algoritmo, sino que fue, digamos, de dentro del espacio semiótico de Myanmar, sino que vino de afuera. Vino fogoneado por granjas de clickbait de un lado, más Facebook del otro, que fogoneó para generar una visión sesgada del algoritmo, o sea, torcer algo que no debería haber sucedido, sino porque cuando uno va y mira, porque hay informes de, por ejemplo, MIT hizo informes muy profundos de esto, va y mira, se observa claramente cómo se irrita el espacio fronterizo, ¿sí? Se irrita el espacio de frontera, se busca vulnerar esa semiósfera que era Facebook dentro de Myanmar, Birmania, por interés puro y exclusivamente económico. Finalmente lo que se logra es irritar la frontera, romper ese espacio semiosférico, desfigurarlo, distorsionarlo completamente y terminamos con un genocidio. Esto podemos replicarlo en muchísimos casos y era el caso que quería yo contar propiamente dicho, al cual vengo siguiendo hace rato y agradezco la oportunidad de poder hacerlo, así que ahora escucho preguntas, consultas y lo que deseen. Muchísimas gracias, Matías. Ahí tenemos algunas preguntas. Si querés dejar de compartir para que podamos ver a las personas. El caso que trajo Matías, como él mismo lo contó, es de estricta actualidad, bien coyuntural, y justamente hay debates internacionales con respecto a lo que sucedió y también, ¿no?, ver cómo este espíritu que tenemos en el workshop de traer voces de todos los ámbitos. Luego del corte, cuando con Karina presentemos nuestro trabajo, vamos a estar hablando de un concierto polifónico de voces, ¿no? Que personas de distintas disciplinas puedan estar discutiendo esto, nos parece súper valioso. Muchas gracias, Matías. ¿Diego? Sí, gracias, Matías, por la presentación. Quería preguntarte, porque me queda como un aire escéptico, ¿no?, como conclusión de tu presentación. Es decir, la idea es un poco que cuando vos entrenás un algoritmo sobre una base de datos sobre la que tenés acceso y ciertas condiciones, digamos, de control, entonces vos podés corregir los sesgos. Sería dentro del espacio de las semiosferas, ¿sí?, como la llamaste ahí, ¿no? Ese espacio semiótico cerrado. Entonces vos podés ser completamente reflexivo. Ahora, cuando intervienen plataformas que parecen estar guiadas no por la preocupación de la corrección de los sesgos, sino por maximizar utilidades, parece que, digamos, la imposibilidad de control es prácticamente completa y las consecuencias no queridas son a veces bastante desastrosas, como en este caso, ¿no?, que se produce el horror del genocidio. Entonces,
digamos, lo que quería preguntarte es si, digamos, es algo intrínseco al comportamiento de las plataformas. ¿Cómo pensás que, digamos, eso habría que desarrollar una política especial en relación con las plataformas? ¿Qué ideas tenés al respecto? Me da mucha curiosidad saber cómo estás pensando eso. Gracias. Genial. Muchísimas gracias, Diego, por la pregunta. Y agradezco la posibilidad de esto de pluralidad y poder introducirme también, Tomás, por los comentarios anteriores. Mira, yo lo que creo es que yo lo planteé de forma, digamos, binaria, si se quiere, para poder abordar el problema, digamos, inicialmente y abordar la problemática del sesgo, ¿no? Ahora, cuando nos vamos precisamente al caso, al caso que yo quiero de frontera y cómo se vulnera ese espacio cerrado, aquí aparecen muchísimos planos desde los cuales se puede analizar. Yo precisamente lo abordo con un caso de un país, de un Estado nacional, porque precisamente creo que son los estados nacionales los que pueden entender mejor, digamos, lo que sucede dentro, ¿no? Y la constitución heterogénea que tienen los países a su interior, ¿no? Con sus sesgos, con sus problemáticas, pero las tienen identificadas porque la trasladan, si se quiere, ¿no? De lo que conocen, de la cultura, de la historia de esos países. El problema que tienen estas redes globales es que no conocen las culturas de esos países y persiguen precisamente ese fin pura y exclusivamente, digamos, de beneficio económico, de rentabilidad. Incluso estos programas que tienen, como el de Articles que decía yo de Facebook, están potenciados por la herramienta porque ellos buscan personas que generen contenido, sin importar de qué tipo de contenido sea. Entonces yo lo que creo, yendo a responder tu pregunta, es que es bastante complejo el tema. Yo creo que se tiene que abordar desde el punto de vista multidisciplinar. Tiene que haber personas multidisciplinar, me refiero a personas que vienen del mundo, por ejemplo, de la historia, para entender la historia de ese país o de esa región, incluso sobre la cual se va a implantar, digamos, un determinado discurso. Se pueden tomar acciones reactivas también, como las que contaba Federico, que las empresas tienen sus propios grupos de personas que identifican contenido no apropiado, digamos, y lo cancelan, si se quieren. Lo que pasa que ahí depende de la voluntad, digamos, de la empresa, ¿no? Que si ve que está subiendo su facturación, difícilmente quiera, ¿no? O bueno, es discutible que vaya a querer cortar, digamos, esos ingresos porque en un país remoto, para decirlo así, como es Myanmar, recortar algo que no saben bien tampoco qué es lo que está pasando en la calle, porque esto también se está dando en el minuto a minuto, y uno pierde la noción de qué es video actual, qué es viralizado, porque incluso cuando uno va a los análisis, ve el video y dice live, y en realidad no es real, es fake. Y van cambiando segmentitos de video y con días de diferencias uno puede ver el mismo video como que están prendiendo fuego mezquitas todos los días. Y quizás fue un hecho particular de un grupo. Entonces, bueno, es muy difícil. El tema yo creo que hay que abordarlo integralmente, sí, respondiendo a la pregunta. Y creo yo desde una concepción o regional digamos, regional geográfica o desde estados nacionales, ¿sí? Entendiendo las problemáticas propias. Buenísimo. Federico. Sí, muy buena charla, Matías, me gustó mucho. Yo te quería hacer una consulta bien de corte filosófico sobre el inicio de la charla, sobre lo que mencionaste de este manual de Russell y Norvig. Vos decías que ahí, tomando sus ideas, como que vos pensabas que una inteligencia artificial no es similar a una inteligencia humana, sino que se usa específicamente para resolver problemas, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, entonces, ¿cuál sería como la definición o la esencia de inteligencia como para separar ambas cosas, la inteligencia humana de la inteligencia artificial? Gracias, Federico, por la pregunta y gracias por la devolución. Aquí lo que yo quiero marcar bien la diferenciación, porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, tendemos a pensar que es lo que entendemos, Vox Populi, digamos, por inteligencia humana, que tampoco está muy, muy definido. Yo lo que quiero decir con esto es que nosotros hoy en día, digamos, no tenemos las herramientas para poder replicar o asemejar el comportamiento del cerebro humano, ¿sí? Hoy en día
vamos haciendo avances, se van haciendo investigaciones, la neurociencia ahora ha vuelto a tomar como un nuevo spin, como una nueva velocidad, pero desde el punto de vista tecnológico, digamos, hoy no tenemos herramientas para replicar el cerebro humano. Entonces lo que yo quiero dejar bien claro acá es que inteligencia artificial es resolver un problema en concreto de manera más rápida o más eficiente de lo que lo hace un humano. Por ejemplo, el caso más clásico que se utiliza mucho en filosofía es el del ajedrez, que se utiliza todo el tiempo, ¿no? Yo le doy un montón de partidas de ajedrez a un algoritmo y ese algoritmo resuelve, ¿sí? Antes se hacía con modelos predictivos, después se empezó a hacer con modelos de inteligencia artificial, ahora se hace con modelos no supervisados de aprendizaje, ¿no? Que nos traen formas nuevas de entender el ajedrez, pero siempre parte de una base de datos de historia. O sea, analizo el pasado para poder predecir el futuro, ¿sí? Por eso digo que no es la inteligencia humana que tiene que ver con lo que vos decías, por ahí con comportamientos, ¿no? de sociales o interpretaciones que tienen que ver con cuestiones culturales o consenso, ¿sí? A eso me refiero con diferenciar inteligencia artificial de humana, así que no estoy comparándolo con cómo piensa un humano, ¿sí? Perfecto, muy bien. Tenemos espacio para una pregunta más, la tomó Cari. Muchas gracias, Matías. Y cortita y también de talante filosófico, en virtud de la elucidación conceptual que brindaste al principio de la noción de sesgo a la que le hemos dado tantas vueltas y seguimos dándole vueltas. La presentaste como una noción de error sistemático. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Cuando hablas de falla o error sistemático, pareciera que la noción correlativa de algoritmo en la que estás pensando es lo que al interior de nuestro grupo venimos pergeñando como una noción de algoritmo en sentido estrecho, ¿no? Porque ese sesgo, si no entendí mal, a tu juicio sería pasible de una resolución técnica, ¿no? Revisando, digamos, los inputs para el tipo de representación buscada en el output. ¿Qué opinas a propósito entonces respecto del caso que nos presentaste de Myanmar, donde afirmaste que el sesgo viene por fuera del algoritmo, de presionar entonces respecto de la noción misma del algoritmo y pensarla ya no en ese sentido estrecho a la manera de un constructo matemático, sino en un sentido más amplio que dé cuenta de que en rigor ese algoritmo se diseña como respuesta a un problema que pretende ofrecerse como solución ante una determinada situación en particular, cierta selección de datos de entrenamiento, por supuesto la selección del algoritmo en sentido estrecho ahora como constructo matemático y esa evaluación final. ¿Hasta dónde te parece que precisamente un caso así no presiona sobre la noción misma de sesgo, entendida como error o falla sistemática, y de la mano de eso hasta dónde no tendríamos que resemantizar la noción de algoritmo como mero constructo matemático? Muchas gracias, Karina, por la devolución y por la pregunta, porque creo que es la clave, ¿no? Es el punto clave neurálgico para entender, digamos, por qué yo lo planteo de esta manera. Yo lo planteo de esta manera porque quiero irme de la noción de un mero constructo matemático, ¿sí? Y que el sesgo tenga pura y exclusivamente que ver con, o sea, con que yo resuelva problemas o deformaciones o comportamientos no queridos o pedidos o esperados del algoritmo o de la gente inteligente, sino que esto va mucho más allá. O sea, yo creo que acá hay que trabajarlo desde el punto de vista de entender que la multiplicidad de agentes que están interviniendo hacen que el sesgo pueda ser menester o pueda pertenecer al espacio semiosférico y puede estar dentro, digamos, del propio algoritmo, ¿sí? El garbage in, garbage out, o sea, basura entra, basura sale, eso está perfecto. Ahora bien, también hay otro plano que me parece que tiene multiplicidad de interpretaciones y de posibilidades, que es este plano donde el sesgo proviene de fuera y transforma al algoritmo que yo había inicialmente entrenado para no funcionar de manera sesgada, para no comportarse de manera sesgada. Y es acá donde la función de sesgo viene dada desde agentes inteligentes que vienen de afuera, que construyen una narrativa determinada y deforman lo que el algoritmo antes no, o para lo que el algoritmo antes no estaba pensado. Esto poniéndolo en el caso concreto de Myanmar, yo no creo
digamos, que Facebook, como decía en la ponencia, quiera generar algo tan horroroso como un genocidio, sino que es un efecto no deseado de haber desfigurado, cambiado, irritado el espacio semiótico dentro de Myanmar en función de un rédito económico. Entonces acá yo creo que hay que ampliar esa mirada y creo que hay que, como bien vos decías, trabajarlo un poquito, digamos, por fuera de lo que es solo el algoritmo, ¿sí?